Bueno, el día de hoy voy a ir a grabar y a tomar fotos. Básicamente lo más importante es a tomar fotos a un partido de voleibol femenino en el college de Sherbrooke. Pues es un college, es un lugar importante donde se juegan partidos de liga bueno, digamos, ni siquiera de liga amateur, profesional amateur, no sé ni siquiera cómo se clasifique eso, pero pues son partidos, digámoslo así, importantes, por lo menos para mí, porque es mi primer partido de un deporte al que voy a ir, al que me voy a probar. Y pues mis sensaciones es que tengo bastante ansiedad, tengo bastantes nervios por ir acá, no les voy a mentir. Es la primera vez que voy y pues todo lo que se me pasa por mi cabeza pues las puedo enumerar. Puede ser que no tome buenas fotos, puede ser que el lente no me sirva de mucho porque pues no tiene estabilizador, puede ser que no haya buena luz y pues ahí me cague totalmente. Puede ser que cosa que las personas me miren, no sé dónde voy a estar, si voy a estar en la grada, probablemente vaya a estar en el piso ahí con las jugadoras y bueno, me imagino que los familiares y los jueces y lo que sea. Y pues sí, es la primera vez que tomo fotos, no sé si me va a dar la imaginación, esperemos que me dé la imaginación, por supuesto, pero como prometí y me prometí a mí mismo, más allá de si me ve alguien o no me ve alguien, me prometí a mí mismo que iba a documentar absolutamente todo lo que iba a pasar. Así que para hacer una pequeña recapitulación, voy a ir con esta cámara acá, la DJI Osmo Pocket. Me voy a ir obviamente con todo esto, unos micrófonos para grabar un poquitico y voy a quitarme también el miedo con respecto a eso. Me voy a ir a grabar también un poco, probablemente no mucho porque si voy a estar ahí al fondo no es que vaya a grabar mucho, la verdad, por lo menos dentro de ahí o por lo menos si alguien me está viendo o no. Voy a ir con el lente, el que compré, el de 70-300. Probablemente no tenga que utilizar hasta los 300 milímetros, que es lo importante. Y me voy a ir con, obviamente, la cámara para poder poner lente, la Sony A6400. Y me iré, que ojalá sea seguido el único lente que tenga que utilizar, porque es el que tiene estabilizador, la Sony, pues la que viene con original, el objetivo que viene original, que es el 16-50 milímetros. Ojalá este sea el objetivo que tenga que usar más seguido, la verdad. Porque pues es mucho más fácil, tiene estabilizador y eso, y pues obviamente entre menos zoom, más posibilidad de que tengan que utilizar menos ISO. Hay más posibilidades de que tengan que utilizar menos ISO. Así. Y obviamente miré con el morralcito con todo lo que tengo de equipo. ¿Con qué más me voy? Bueno, me voy con un extra par de baterías, por lo menos 2 más. Otra memoria por si las dudas, aunque no creo que creo que voy a tomar por lo menos mínimo, si tomo menos que eso, creo que algo hice mal, pero me tengo que ir con mínimo 500 fotos tomadas para poder sacar de ahí por lo menos contenido para una semana y por lo menos algo bueno y decente que yo pueda también taguear al CEGEP para que me puedan taguear en las historias de ellos, en las publicaciones de ellos y que pueda aparecer ahí mismo donde ellos para que pues también traiga gente. Idealmente, no creo que ahorita en este primer día vaya, después de editar las fotos y subirlas, no creo que me vayan a contactar ninguna de las jugadoras o algo así para que pues, no sé, poderlas etiquetar o que me pidan las fotos y me etiqueten a mí más que todo. Pero si ese es el caso, espectacular. Y lo mismo pasa la otra semana. Después de este video que van a ver, que el día de hoy estamos a 13 de febrero, probablemente habían visto un video antes donde les aviso emocionado que pues me ha contactado el CEGEP de Sherbrooke, el college. En la otra semana, que es el 20 si no estoy mal, bueno, esta semana, la siguiente semana esta, del 13, el viernes tengo por lo menos un partido de básquetbol y el sábado por lo menos tengo un partido de voleibol, pero esta vez masculino, donde también lo mismo. Será el mismo proceso, trataré, obviamente hoy espero yo que se me quite un poco la vergüenza, la ansiedad y el estrés de ir allá a grabar, bueno, a grabar no, pero a tomar fotos y a que la gente lo vea a uno. Obviamente creo que es un pensamiento un poco, digámoslo así, creo que egoísta, porque solo estoy pensando en mí, en que me van a poner cuidado a mí, cuando en realidad van a poner cuidado a las jugadoras y yo voy a estar, o sea, ni se van a dar cuenta que estoy tomando fotos. Sí, ojalá todo salga muy bien. Sé que, bueno, estoy en una actitud positiva desde hace bastantes días y desde esta semana decidí que voy a solo a manifestar, a traer cosas buenas, así que me va a ir muy bien, va a estar excelente. Como les digo, estoy solo documentando esto para mí, obviamente lo estoy subiendo para ver qué pasa, pero lo estoy documentando para mí, estoy documentando este camino para mí, a ver qué puede salir de ahí. Si nada, perfecto, y si sí, muchísimo mejor. Y pues obviamente les estaré grabando absolutamente todo, bueno, lo más que se pueda, lo más que me dé el coraje para poder hacerlo. Y más que todo eso, entonces esperemos que todo salga muy bien. Les estaré mostrando un poquitico, igual estaré grabando videos y estaré pues subiendo ciertas fotos a lo largo de este video. Va a ser un poco largo, la primera vez que subo algo así de largo, pero pues
hay que hacerlo. Así que no me voy a extender más en este poquito. Nos vemos ahorita cuando me vaya a subir al carro, cuando vaya de camino para allá, para ver qué sensaciones tengo, si estoy más ansioso o estresado. Y pues sí, esperar a ver qué es lo que sucede con eso. Entonces vamos a guardar el equipo ahorita mismo y nos vemos después en un rato. Bueno, ya estoy en el parqueadero del CEGEP de Sherbrooke, que le dicen acá el CAP, que es el Centro de Actividad Físico. El físico acá es con P, Physique. Y sensaciones. Las sensaciones ahorita en estos momentos es que no tengo tanta taquicardia, no sé qué será, no, aún no lo logro identificar, no sé si son nervios, no sé si es, bueno, nervios probablemente, pero no sé si es ansiedad o estrés o ambas, no tengo ni idea, pero aquí estoy ya. Bueno, es que yo creo que lo que sea ansiedad, estrés que siento en estos momentos es que pues que probablemente no conozco, o sea, probablemente no conozco a nadie ahí y pues me toca a la de Dios, digamos que lo que dice acá, esto es un side quest, esto es una actividad secundaria, así que vamos a utilizarla como lo mismo, es una aventura, vamos a utilizarla como una aventura. Pero le estaré grabando un poquitico, no creo que va a hablar mucho ahí dentro de eso, porque ya de por sí me estoy cagando un poco de ir a tomar las fotos y de no hablar con nadie, o no saber qué hablar, o no saber qué cara me van a hacer, o lo que sea, que estoy asumiendo, porque lo que les había mencionado antes, van a estar desconcentrados en el juego y soy un cero a la izquierda, literalmente. A no ser que tome fotos espectaculares, lo dejaré de hacer, o videos espectaculares, pero pues, sigo siendo un cero a la izquierda. En el transcurso de eso les iré mostrando un poco y les iré mostrando también un poco, y les haré también contando al final cuáles fueron las sensaciones, cómo me sentí, y pues nada, y preparar la edición y todo eso, y prepararnos para la otra semana cuando esto ya pase. Entonces nos vemos ahorita que grabe lo de adentro y que termine el partido. Bueno, marcado esto, la verdad, acabo de terminar el partido. Como les dije, no iba a grabar mucho y pues no grabé la verdad demasiado. Pero pues la experiencia no me molestó para nada. O sea, fue bastante bien al principio con bastantes nervios, pero ya que entré en calor, como les decía, es más un pensamiento egocentrista de pensar que me van a poner cuidado. Obviamente había gente mirándolo a uno y más que todo era porque soy una que otra jugadora mirándolo a uno, era más que todo porque soy una cara nueva. O sea, no estoy ahí nunca y fue un fotógrafo, pero siempre fotógrafos aquí de mayor edad, no es que esté mal, pero me hace sentir un poco como, bueno, el X, lo que sea. Muy bien, la verdad. El partido muy bueno, comenzó a las 8 en punto, pues llegué a las 7, grabé el entrenamiento, tomé fotos de los entrenamientos, tuve más o menos como unas 600 fotos, no tengo ni idea cuánto me voy a demorar editando todo eso. Obviamente tengo que borrar muchas de las que veo que no sirvieron, y el lente la verdad se comportó muy bien, se comportó extremadamente bien y de eso estoy muy contento. Eso es lo que más me emociona, la verdad, que el lente se comportó muy bien hasta ahora de lo que vi y las foticos ahí más o menos que pude ver. Entonces la verdad muy bien. Me gustó la experiencia, ya me quitaron los nervios, ya sé más o menos cómo es, ya puedo entrar, no me piden nada, eso es, entre usted fotógrafo, sí, vaya, hágale todo bien, y si hay fotos buenas, ojalá haya fotos buenas, ojalá lo pueda editar de buena manera, voy a encontrar la manera de editarlo lo mejor posible para poder taggear las mejores y subirlas a Instagram, obviamente dejar muchas en el portafolio, pero editar las mejores, editar por lo menos mi ideal es editar por lo menos unas 50 fotos. No creo. Unas 50 fotos que queden buenas. Mínimo 10, por supuesto, pero unas 50 que queden muy bien para poder taggear al CEGEP, y que pues por lo menos que de este tiempo de inversión que que es todo esto, la verdad, la cámara, el lente, pues que por lo menos me suba un poquito de seguidores en Instagram, que es lo ideal, y pues seguir documentando todo lo que hay aquí en YouTube. La semana que viene tengo los partidos de básquetbol, voy a ver si estoy en los dos. Creo que la verdad con uno es suficiente y creo que ni siquiera alcanzo a estar en los dos, masculino, y también el sábado hay voleibol masculino, que también voy a ir directamente porque es temprano, entonces alcanzo a ir. Entonces yo creo que voy a hacer eso y pues para seguir agregando, y ojalá me haya salido un buen material, la verdad. Creo que lo próximo que voy a hacer, o sea, les voy a mostrar imágenes y videos de lo que, pues de cómo es la cancha. Creo que me voy a hacer, en vez de los lados, unos tiempos me voy a hacer a los lados, otros tiempos me voy a hacer en la parte de atrás para poder grabar diferentes ángulos y también tomar fotos de diferentes ángulos, porque creo que eso me faltó. Pero pues literalmente creo que no fue una pérdida de tiempo ni nada, sino que fue una experiencia más, mi primera experiencia en este tipo de
de cosas, de eventos, y ojalá queden muchos más, y ojalá idealmente al final de este año que, no sé, que me den algo, pero la verdad estoy muy contento. La luz sí es una basura, entonces creo que las fotos van a estar muy granuladas, así que voy a ver eso. Bueno, ya llegué a la casa, ya estoy descargando los fotos, los videos no, sino las fotos que tomé. Fueron 1496 fotos que tomé. La cámara decía 500, pero porque en las ráfagas pues se acumulan como en paquetes, literalmente. Entonces son bastantes, ya lleva más o menos el proceso como unos 6 minutos, porque son 36 gigas de foto en formato RAW. Formato RAW es el formato para poder editar. Bueno, los que les interesa eso sabrán. Entonces miren aquí, mi proceso literalmente no tengo, yo utilizo Lightroom para editar las fotos, lo utilizo en el iPad y tengo acceso al celular. No tengo acceso en el computador por alguna razón, en el Mac, porque no, o sea, no me deja desde ahí y pues me toca todo desde el iPad. Prefiero desde el iPad, lo veo mucho mejor, la verdad, me gusta mucho más editarlo desde el iPad, y pues aquí está en estos momentos descargándose todo eso para que vean. Están en estos momentos descargándose las fotos. No sé si alcanzan a ver ahí. Quedan 855 elementos. Más o menos. Entonces se están descargando todas. Vamos a ver cómo va a quedar las fotos. Lo primero que voy a hacer es pues descargarlas obviamente. Voy a eliminar las fotos que vea que de pronto no, o que quedaron borrosas sin que yo las hiciera borrosas intencionalmente, porque había unas fotos que quería que en realidad se viera como el movimiento de las personas, o de las jugadoras de voleibol, para que se vea un poquito diferente y a ver qué. Y pues de acuerdo a como edité la primera imagen, ese preset lo voy a guardar para meterle copia y pegue a casi todas las imágenes. Voy a guardar un preset para las jugadas, para planos generales, y para planos generales, para también los planos de jugadoras individuales, y para los detalles. Voy a guardar esos diferentes presets para tenerlos ya en cuenta, para tener siempre un mismo estilo y lo mejor que se pueda. Esperar a que pueda literalmente hacer lo que quede contento con la primera foto, con el primer resultado. Y vamos a ver qué. Les voy a mostrar ahorita el proceso de cómo es que edito la foto, cómo queda la foto editada de pronto, mi primera foto. Y pues ahí concluiremos el video. Bueno, pasamos al siguiente día y les quiero mostrar un poquitico porque pues ayer son 1500 fotos, no me dio para, eran las 11 de la noche, las 12 de la noche, no me dio para terminar de editar, pero les quiero mostrar cómo estoy editando. Yo ya hice una especie de lo que se llama un preset para ponerlo directamente en la foto y que no tenga todo el tiempo que hacerlo manual, pero hay unas fotos que quedaron una mierda, y no por cómo las tomé, obviamente sí, de las 1400 se salvarán literalmente 100, y de esas 100 se salvarán 20, creo yo, o un poquito más, porque quedaron muy granuladas, quedaron con mucho ruido de color cromático, quedaron con mucho ruido también de pigmentación, también de la misma foto, por muchos factores, por el ISO, por la baja iluminación, porque obviamente el ISO lo dejé en automático y se subió. Tengo que probar de manera diferente la siguiente semana a ver cómo puedo hacer que de pronto no, o sea, que no me queden tan granuladas, por lo menos no cromáticamente, porque si es cromáticamente ahí tenemos un problema. Entonces, por ejemplo, les voy a mostrar aquí en esta foto. Como pueden ver en esta foto, mira, así se ve sin editar. Obviamente aquí no se aprecia la pigmentación, no se aprecia tanto, pero cuando la ponga ya editada aquí en el video se va a notar. Y así queda editada prácticamente. Voy a poner aquí también el video, lo voy a descargar, lo voy a poner ahí directamente para que vean exactamente a qué me refiero. Entonces esto ha sido una parte bastante como... No es tan sencillo, obviamente no es sencillo, porque pues tengo un lente demasiado largo. No sé muy bien cómo utilizarlo, porque el de 50 milímetros está perfecto, pero no me genera, digamos, el acercamiento que quiero generar. Pero ahora que me doy cuenta que al acercarlo tanto se pigmenta y no lo logro arreglar por la misma iluminación del lugar, ahí es donde tengo que mirar qué hacer, cómo bancármela, cómo solucionar esto. Entonces voy a terminar de editar las fotos, voy a después subirlas en mi página de Instagram, que también se las voy a dejar en la descripción, y voy a tratar de obviamente de mejorar cómo documentar el proceso. Fue la primera vez, estaba más concentrado y de verdad en enfocarme en tomar las fotos bien, en por lo menos quitarme la ansiedad, quitarme ese estrés, y la verdad se me quitó. Ahora estoy emocionado por la siguiente semana ir a tomar la foto de los partidos de básquetbol para probar diferentes cosas en la configuración de la cámara, y pues decirles un poquitico cómo hacer eso y documentarlo de mejor manera. Entonces lo que les digo, a lo largo del video les voy a mostrar un poquitico de las fotos, de cómo me quedaron las peores fotos y que no se pudieron arreglar, y cómo quedaron las mejores fotos también que se pudieron arreglar y que se tomaron bien. Entonces, nada, espero les haya gustado el video.
Y nos vemos en la otra semana en el video del básquetbol, en la parte 2, a ver si logramos mejorar algo, ya que no hay estrés, ya que no hay ansiedad. Entonces ya con eso queda todo preparado. Déjenme en los comentarios también si hay alguna recomendación que me puedan dar, si ya ustedes probaron de pronto fotografía así deportiva o en lugares de baja luminosidad con las Sony A6400. Y si lo tienen bien, y si no, pues no pasa nada. Así que nos vemos la próxima semana.